Continuamos en Mesa Central. Como le comentaba, ayer en entrevista para La Silla Roja en el financiero Bloomberg, Roberto Díaz de León, presidente de ONEXPO Nacional, denunció esta red de alrededor de 50,000 puntos de huachimenudeo en nuestro país. Para platicar del tema me acompañan Atzayael Torres, Baude Barrientos y Said Mera. Qué gusto saludarlos de nuevo. Qué gusto para nosotros. Tú sí, bienvenida ya. Bienvenida. No, qué gusto. El orden y la jerarquía. Ya, se impusieron por fin. Muy bien. No, gran trabajo el que hicieron y pues ya los extrañaba. Oigan, ¿cómo ven esta noticia, esta información que da a conocer ayer el presidente de la ONEXPO? Una red que es 4 veces más que las gasolineras formales. Preocupante, ¿no? Es información, fíjate, que adquiere relevancia en este momento, pero que de manera sistemática ha insistido diferentes, no nada más los gasolineros, sino desde diferentes instituciones, diferentes análisis se han realizado y nos dan una radiografía del problema que está enfrentando el gobierno del presidente López Obrador. 50,000 puntos, es decir, más de 4 veces el número de estaciones de servicio que existen hoy en el país y que es muy bajo respecto a lo que existe en otros lados del mundo. Es decir, hoy existen tenemos 10,000, una estación de servicio por cada 10,000 vehículos, alrededor más o menos, cuando en Estados Unidos tienen una por cada 2,000. Pero de huachiestaciones tenemos 50,000, ¿no? Es decir, es mucho lo que hay en juego y pues revelador sin duda lo que presenta el presidente de la ONEXPO, que hay que decirlo, representa a las organizaciones más grandes de grupos gasolineros en el país. Alrededor del 70% de los gasolineros de todo México están representados ahí. Sí, la existencia de este delito, Susi, realmente el número sí es impresionante, ¿no? Pero la existencia del delito como tal no lo es. De hecho, desde hace algunos años, finales de la década de los 90, principios del 2000, se conocía mucho, sobre todo en el norte del país, la presencia de estos lugares, ¿no? Que si tú viajabas a lo largo de la carretera federal 57, es decir, desde la Ciudad de México, Nuevo Laredo, los identificabas fácilmente por las noches, ¿no? Porque tenían una especie de mechones encendidos y que te indicaban que estaban en estos lugares, ¿no? Que no solamente vendían combustible, sino otra especie de servicios, ¿no? Claro. Alimentos y demás, en el caso de los traileros. Pero se enfocaba mucho en el caso del diésel. Había un problema muy grave de diésel, sobre todo diésel adulterado. Aquí la situación ha cambiado porque abarca todo tipo de combustibles y se ha multiplicado pues en toda la red carretera del país. Y pues ya tal y como lo vimos la tragedia, ¿no? del viernes pasado, pues el problema está prácticamente sin control. Yo destacaría dos cosas. Uno, que es bueno que ya tengamos datos, porque luego en este tema del huachicoleo quizá ha faltado que conozcamos más datos para conocer la gravedad y profundidad del problema. Y segundo, pues me queda claro que estos 50,000 puntos no existieron desde ayer o desde la semana pasada, Claro. ni siquiera desde diciembre. Mi pregunta sería, ¿y por qué no se ha hecho nada? Es decir, ¿cuántos años tiene que existen estas... ¿cómo le pusiste? ¿Dispensarios? ¿Huachiestaciones? Huachiestaciones. Estas huachiestaciones. Creo que también es un llamado de atención a qué hicieron los gobiernos anteriores para este problema, que, como dice Baude, pasabas por la carretera y ya sabías que ya existían y todo el mundo sabía que existía. Todo el mundo menos quien tenía que saber que existían, o a lo mejor sabían que existían y no hicieron nada, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que también, insisto, es un señalamiento y un llamado de atención a quienes antes se encargaban de cuidar que no ocurriera esto y sin embargo ocurría de esta manera. Claro, y destacar que no solamente es la perforación de ductos, que es de lo que más se ha hablado tal vez en estos momentos que se lleva a cabo la estrategia del nuevo gobierno en contra de este delito, sino que estos puntos en la carretera que mencionaba Baude, los dispensarios. Entonces, ¿cómo ve la ONEXPO esta estrategia del gobierno? ¿Es suficiente tanto los elementos que están yendo a los puntos donde se encuentran pues este tipo de incidentes? O digamos que pues todavía hace falta hacerla más robusta la estrategia. Pues lo que han dicho los gasolineros, se han mantenido muy al margen de poder calificar la estrategia. Han dicho que es necesaria, han dicho que se aplaude y que van a colaborar con el gobierno. Sin embargo, pues sabemos el impacto tan fuerte que han tenido a raíz de la escasez derivada en los retrasos en las entregas, que no se ha dicho desabasto per se como tal, ¿no? Sino siempre se ha manejado
con estos conceptos. Saben ellos muy bien en dónde está localizado, saben muy bien, así que conocen a su competencia, cómo es, y también, por supuesto, conocen de los casos de gasolineras que ya sea porque han sido obligadas o por gusto propio, también le han entrado al negocio y se han dedicado a vender combustible robado, y esto lo ha dado a conocer también pues, el gobierno federal, ¿no? Ha dado cifras importantes al respecto. Ahora, también cuenta Díaz de León el caso de Sinaloa, ¿no? Que dice que cuando en algún momento se cerraron los ductos, y esto terminó por beneficiar a los empresarios establecidos, pues porque seguramente mucha gente compraba en estas guachiestaciones y al cerrarse esos ductos y por lo tanto pues se dejaban de robar el combustible, pues la gente volvió al comercio formal, a los empresarios establecidos. Por lo tanto, uno infiere que entonces los empresarios en algún momento están de acuerdo en esta estrategia porque pues sus ventas crecen y también me parece que es bueno para la generación y mantenimiento de empleos formales, pues que se combata este delito y así las estaciones de servicio pues puedan tener sus ventas regulares, ¿no? de estaciones. Claro. Sí, recordemos la semana pasada, Susi, dio un reporte la Secretaría de Hacienda sobre 14 gasolineras de Pemex que no habían vendido ningún combustible y sin embargo seguían operando. Esas ubicadas en Tamaulipas. Sí. Aquí, ¿qué implica? O sea, que el gobierno federal tenía la milagro, información. Sí, tenía la información, pero no estaba haciendo precisamente o actuando, ¿no? contra el crimen organizado. Y también menciona Díaz de León el caso que también fue polémico la semana pasada de esta toma ilegal que se detectó en el aeropuerto de Texcoco. Ah, sí, también, claro. Es un caso que a lo mejor entre toda la vorágine Se de nos perdió. desabasto de gasolinas Y después los de viernes bonos de y la todo, semana, pero- la tragedia de Hidalgo, pues esta noticia quizá pasó por ahí, pero bueno, en el aeropuerto de Texcoco se detectó una toma ilegal de combustible que dice uno, bueno, es una instalación federal donde se supone que habría las medidas de seguridad para evitar que pase algo así y de pronto encuentran esta toma, bueno, pues, ¿Cómo te explicas también que en lugares como donde rentan coches, no vas a decir compañías, pero te piden que regreses el coche con el tanque lleno, ¿no? Y te dicen, si quieres, si lo traes vacío, aquí te lo podemos llenar, y te dan el litro por debajo del precio del mercado, ¿no? O sea, también cómo puedes explicar ese tipo de situaciones. Es decir, es una realidad terrible, y lo vemos en este momento. Justamente hoy por la tarde se reportó otra fuga de combustible a 11 kilómetros, ¿no? de donde fue la explosión del viernes, igual en Hidalgo, que ocupa el primer lugar a nivel nacional en tomas clandestinas. El reporte del 1 al 20 de enero que presentó esta mañana el director de Pemex, Hidalgo encabeza, es la única que tuvo más de 100 tomas clandestinas detectadas en los primeros 20 días del año, con 164, de un total de 569. Es decir, ya es un problema demasiado bien focalizado que, bueno, yo no sé qué están esperando también para tomar otro tipo de medidas. Ahora, ¿no? también hay una parte en la que, ahí vemos lo de las tomas clandestinas, hay una parte también en la que, si bien hay alguien que se roba la gasolina y alguien que la ofrece en el mercado ilegal, pues también hay quien la compra, es decir, también hay una responsabilidad como sociedad de quien prefiere pagar menos. Claro, es cierta complicidad. Hay cierta complicidad de quien va y dice, ya sé que en tal lugar, o ya sé que si le llamo a fulano de tal me va a traer la garrafa de gasolina para mi coche. Pues bueno, al final de cuentas, con tragedias como la de Hidalgo, quizá podemos también darnos cuenta, como nos hemos dado cuenta en muchas otras ocasiones, que la corrupción mata, ¿no? Entonces, creo que también, ojalá, como lección, también sirva a nosotros como ciudadanos a privilegiar la parte de la legalidad, la parte de la formalidad, en cualquier aspecto, ¿no? En cualquier sector. Por ejemplo, estamos viendo aquí las gráficas de los miles de barriles por día que se han desviado, que se han robado a partir de que el gobierno tomó cartas en el asunto, que fue el 21 de diciembre, y vemos cómo se ha mantenido, o sea, realmente no ha desaparecido. Estas cifras se han ajustado en la realidad en algunos días, por ejemplo, el 9 de enero aquí dice 17, pero en cierto momento se informó que eran solo 2.5, o sea, 2.500 tomas. O sea, se han ajustado estas cifras porque pues la realidad, o sea, ya cuando ven los números los rebasan. Y vemos que no ha bajado a menos de 2 dígitos, ¿no? La situación. Entonces, pues cerrando los ductos, sí, por supuesto que vas a combatir, pero pues yo creo que debería
tener, ¿verdad?, otra estrategia complementaria. ¿Y por qué se siguen robando la gasolina? O sea, tú que eres experto, yo asumiría que sería porque hay ductos que se han mantenido abiertos. Exacto, porque no se han cerrado de todos los ductos. Se hablaba de una cifra que el 70% del robo era a los ductos y el 30% eran en pipas o en terminales de almacenamiento, ya sea que te robabas la pipa o que metían pipas pirata a la terminal de almacenamiento. Ese sería otro 30% aproximadamente. Entonces, el gran grueso del robo está en los ductos. En medida que se utilicen menos, pues, obviamente estas cifras van a bajar, pero lo cual hemos visto que no es sostenible, ¿no? Al menos en el mediano plazo no puedes tener cerrada la llave tanto tiempo. Oigan, y también, ¿por qué no hemos visto noticias de se detuvo o se cerró este dispensario en el que estaban vendiendo gasolina ilegal, o en este punto de la carretera hubo detenidos? Como que todavía no hemos visto hacia dónde va la estrategia en ese sentido. Y hay algunas cuentas bloqueadas. Susi. En la semana pasada y antepasada el presidente dio a conocer algunos nombres, ¿no?, desde el famoso general brigadier, entre otras personas que ya, no es una primera instancia, ¿no?, de que las cuentas bloqueadas porque no correspondían a los retiros a los depósitos que estaban haciendo. Okay. Esto es hablando del sistema financiero formal, pero sí, falta todo cerrar estos puntos que, bueno, si no los abasteces, ya se van a cerrar inevitablemente. Pero también quiero recordar que en otros países, o sea, todos pensamos, hoy México es el único país donde se roban combustibles. No, señores, en Estados Unidos incluso también se roban. Es un delito bastante grave. En 2017 se robaron el equivalente a 82,000 barriles diarios de petróleo. Es una pérdida de alrededor de $1,500 millones tan solo en Texas. Esto significa pues casi la mitad de la producción del país, de México. Aquí la diferencia es bastante significativa, que en Texas es en los lugares donde se almacena el producto. Ahí, bueno, conectan. Ahí no es en los ductos ni en las no es en los pipas. ductos. Esa es la pequeña diferencia. Por eso no escuchamos de explosiones, porque simplemente conectan a alguna bomba. A la terminal. Sí. O sea, hacen la perforación ahí y fácilmente llenan la pipa y se la llevan, ¿no? Y la policía también es incapaz en Texas, o sea, en todos Estados Unidos se manifiesta incapaz, porque bueno, reconozco que Texas es prácticamente todo México, y también que Texas produce 5 millones de barriles diarios de petróleo. Sobre todo estos robos es en la cuenta de pérmica. Esta cuenta pérmica es la que ha disparado la producción de shale oil y shale gas en Estados Unidos. Todo lo que sigue el Ford, ¿no? Toda la parte Exactamente. de Texas, sí. En Canadá también están haciendo una estrategia, bueno, ya desde hace tiempo, de tener una profundidad de los poliductos a 2 metros, por lo menos a 2 metros, no aquí en México, que prácticamente tú los identificas por los famosos triángulos amarillos. Decías, por aquí pasa un ducto de Pemex y nada más le escarbas tantito y ahí sale toda la instalación. Y en conclusiones. En cuanto a mi conclusión sería a lo que decía Susi de las investigaciones, de los detenidos. Sí, por supuesto que eso es un tema pendiente, y yo creo que todos estamos esperando que toda esa estrategia tenga resultados, obviamente en que disminuya el robo de combustible, pero que también que se castigue a los responsables. Me parece se han dado cifras de averiguaciones previas, de presentados ante el Ministerio Público, incluso gente que ya está siendo procesada, pero sí, me parece que la siguiente parte de esa estrategia será el de los resultados, tanto en la parte de que se dejen de robar la gasolina como en la parte de castigar a los responsables. Creo que también la sociedad estamos esperando que no haya, que no siga la impunidad en este caso como ha existido en los últimos años. Más de 1,000 investigaciones ha dicho el gobierno federal que está realizando en torno al tema. Parecerían pocas respecto al gran tamaño que tiene este monstruo del robo de combustible, pero es un avance importante. O sea, es decir, no sabíamos en otros gobiernos, no supimos de grandes tampoco estrategias en este tipo. Se hablaron de pilotos que iban a hacer para identificar, marcar la gasolina, etcétera. Al momento no se hizo nada y ahí están los resultados. Entonces, creo que tenemos que tener un poco de paciencia en este sentido, pero pues sí que se mantenga firme y constante el gobierno en desarrollar y atacar de frente el problema. Sí, creo que es un poco preocupante, Susi, el hecho de que el robo de combustible ya se esté estancando en alrededor de 20,000 barriles diarios durante este periodo de combate. Aquí tenemos que replantearnos si la estrategia que está siguiendo el gobierno federal es la adecuada y por qué no tomar la experiencia de otros países. Por ejemplo, que Canadá utilizan robots para vigilar las instalaciones.
Claro, la tecnología sin duda podría jugar un papel fundamental para pues atacar este delito que pues seguirá dando de qué hablar en Mesa Central, sobre todo en estos momentos que se lleva a cabo una nueva estrategia para combatir el robo de combustible. Con esto hacemos una pausa y regresamos a más análisis de Mesa Central.